minutos. Cátedra Bíblica por 92.7 FM. Agradecidos de Dios en primer lugar por la oportunidad linda de poder hogares. Bien, nosotros estaremos trabajando para ustedes, supervisor de programación, el señor Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general Mercedes Fuentes y quien tendrá el grato placer de acompañarles en estos minutos, casi hora de programación, Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20. Muy bien, amados y amadas, debemos recordarles que para los puntos de contacto pueden escribirnos a través del 0412-636-9658. Repito, 0412-636-9658 o para llamadas telefónicas a través del 0239-992-5655. 0239-992-5655. Muy bien, amados. El día de ayer nosotros estuvimos desarrollando un tema. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y nosotros nos quedamos aquí viendo los versículos 13, los versículos que van desde el 9 hasta el versículo 11, donde se está hablando acerca de la partida del Señor, donde dice allí: dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista, según los ojos fijos en el cielo mientras él se marchaba, cuando dos personas vestidas de blanco se les presentaron y les dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacen mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido quitado y elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto ir. Nosotros el día de ayer veíamos este elevado o quitado, llevado al cielo, esta nube que lo recogió. Lo veíamos como un pasivo teológico, un pasivo divino, indicando que la acción de levantar a Jesús era una acción llevada a cabo por parte de Dios, el poder de Dios. Nosotros estuvimos destacando que este Jesús ha llegado a ser el Cristo exaltado. Es el Cristo disculpen ustedes, del que los apóstoles bautizados por el Espíritu Santo deben de ahora en adelante dar testimonio. Deben dar testimonio precisamente de este Cristo exaltado, de este Cristo resucitado, este Cristo o este Jesús que ahora envía el Espíritu Santo, que va a inaugurar el periodo o el tiempo de la iglesia. Estos varones galileos, estos apóstoles, van ahora a ser testigos de él. El testimonio debe darse entonces acerca de Jesús, del Cristo exaltado, y debe darse tal cual como lo van a presentar los datos que nos presenta el libro de los Hechos y otras partes del Nuevo Testamento, pero sobre todo el libro de los Hechos e incluso el libro del Apocalipsis. Nos van a presentar un testimonio acerca de Jesús exaltado en tiempos de tormenta, en tiempos de prueba, en tiempos de persecución, en tiempo de paz, en tiempo de crecimiento, en todo tiempo y en todo lugar. El testimonio que la iglesia debe dar es acerca de Jesús muerto y resucitado, Jesús exaltado, para que entonces esta iglesia pueda convertirse realmente en testiga de Cristo, en testiga de aquel que le envió. Nosotros debemos ver que la iglesia no solamente es comisionada por Jesús,
sino que también es guiada por el Espíritu Santo, y no solamente es enviada, guiada o acreditada en calidad de testigo, sino que además se encuentra sometida al dictamen del Jesús exaltado, sometida a esa dirección, esas directrices marcadas por el Espíritu Santo, marcadas por el Espíritu de Dios, que va a ser Él quien les va a sostener en esos momentos difíciles, momentos de prueba, de los cuales va a dar cuenta el libro con sobradas razones. Muy bien, nosotros estamos destacando entonces estos detalles que se encuentran aquí presentes, donde los apóstoles, los galileos, se encontraban mirando al cielo mientras Él se iba, mientras Él se marchaba. Ellos se encontraban fijando su mirada en el cielo. Estos elementos nosotros, pues durante mucho tiempo, por este espacio, los hemos estado destacando, donde una iglesia que permanece distraída muchas veces, simplemente mirando hacia el cielo, el texto responde, y es una respuesta que van a dar los ángeles, no es un invento, es una respuesta que está en la esfera celestial, y efectivamente estos varones vestidos de blanco se presentan para decirles: hombres de Galilea. Los identifica entonces como una región del territorio de Jerusalén. A estos hombres de Galilea, que son definidos aquí a partir de la región, del lugar geográfico donde ellos, de donde ellos son y de donde vienen, entonces los ángeles se dirigen así, en esos términos, a ellos, y les dicen: ¿por qué están parados mirando al cielo? ¿Por qué están plantados mirando al cielo? Es como una llamada de atención, como un llamado a despertar. Y lo próximo, después de ese llamado a despertar, que se va a describir, es la parusía, es la venida del Señor Jesucristo. Los ángeles, con esa pregunta, esa pregunta que están haciendo allí, implica que estos galileos tienen cosas que hacer, tienen cosas de las cuales deben ocuparse. Implica pues que deben quitar la mirada de allí, porque tienen una tarea más importante que hacer. Entonces, eso es lo que implica esa pregunta de los ángeles. En otras palabras, les están diciendo que les pueda distraer. Como efectivamente, a lo largo de la historia se ha podido demostrar esto: la especulación en torno a cosas que a nosotros no nos consta, la especulación en torno a asuntos que son competencia neta y exclusivamente de cuánto daño nos ha hecho a nosotros. Entonces, la ángeles, este llamado de atención implica que no deben distraerse, deben centrarse en la tarea que se les ha asignado, que se les va a asignar, bendito el nombre del Señor. Entonces es realmente sobre eso que se debe trabajar. Los ángeles proceden a decir: este Jesús que ha sido arrebatado de entre vosotros al cielo, ese Jesús debe regresar, debe venir de nuevo. Dice: volverá, así como lo habéis visto ir al cielo. Lo cual implica, amados hermanos, que el testimonio que debe dar la iglesia acerca de Cristo a partir de su ausencia, la iglesia es una extensión del cuerpo de Cristo, supeditada a Cristo, no independizada de Él, ni tampoco de su mensaje, ni de sus instrucciones. La iglesia entonces debe retomar el proyecto que Cristo inició y que la iglesia ahora en su lugar lo continúa. Entonces debe retomarse esto
y parte de ese proyecto mensaje que debe dar la iglesia, que debe entregar la iglesia, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, amados hermanos, toda la data bíblica, en el caso del Nuevo Testamento, cuando usted revisa la data, cuando usted revisa esos documentos que se encuentran allí acreditados, los que fundamentan nuestra fe y el mensaje que nosotros estemos predicando, pues sencillamente está contenido en el Nuevo Testamento. Cuando vemos la data presente en el Nuevo Testamento, esa data acredita un solo mensaje que tiene que ver con la muerte, la resurrección de Cristo y la venida de Cristo, su venida, su parusía. Nosotros podemos ver en la data que este mensaje lo predicaron los apóstoles, es un mensaje que predican los ángeles, es un mensaje que en cierto modo lo da el Espíritu Santo, porque el libro de Apocalipsis nos va a decir que el Espíritu dice ven y la esposa diga ven. El famoso Maranata, que muchas veces nosotros lo entendemos no como Cristo viene, sino como la iglesia se va, son cosas en las que nosotros debemos meditar y prestar atención, porque los ángeles mismos están dando testimonio acerca de la venida de Cristo. Hay que destacar que estos son ángeles enviados por Dios, los malak, los ángeles enviados por Dios, no son ángeles que bajan de este cielo donde se mueve el enemigo, no son ángeles controlados por el enemigo que van a torcer la revelación de Dios, no, en este caso son ángeles alineados con Dios y están hablando acerca de la parusía. ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿En qué consiste nuestra prédica? Bueno, nosotros podemos ver acerca del tema de la venida de Cristo. Si nosotros, repito, revisamos la data disponible en el texto inspirado, nos vamos a encontrar con que la venida de Cristo es uno de los temas más recurrentes en toda la Escritura, en toda la Escritura. Esto lo predicó Cristo, esto lo predicaron los apóstoles, esto lo predicó el Espíritu Santo en cierto modo. Esto lo están diciendo también los ángeles, lo dice la iglesia. ¿Qué decimos nosotros en este tiempo? Son cosas que nosotros debemos estar revisando. Se impone para nosotros prestar mucha atención al contenido de nuestro mensaje, nuestra liturgia. Se impone para nosotros prestar atención al querigma, el mensaje, lo que nosotros predicamos, lo que nosotros hablamos al perdido allá afuera, pero también el didascalo. Una vez que alcanzamos a las personas para Cristo, ¿qué les enseñamos dentro de la iglesia? Muchas veces la distraemos, la iglesia muchas veces parece un club, un lugar para el entretenimiento, para reírnos o para nosotros hacer vendimias o para nosotros de repente tener circunstancias para entretenernos, a veces para manipular, a veces para intimidar. A veces la iglesia se convierte en un espacio de distracción simplemente, pero amados hermanos, hay muchas cosas que pueden estar bien, pues, pero hay otras que francamente se van filtrando y van tomando el lugar del querigma apostólico, el lugar de lo que predicaron los apóstoles. Fíjense que, amados hermanos y hermanas, lo que encontramos nosotros en la Biblia no es simplemente doctrina. Yo he querido destacar eso en estos tiempos porque muchos de nosotros, como no vemos el hecho, lo que vemos es la letra, la palabra escrita, nos olvidamos que detrás de la letra, detrás de la palabra escrita, hay hechos, acontecimientos fundantes, bueno, como los que hemos estado viendo, el caso de la muerte y la resurrección de Cristo, y otro hecho es la exaltación de Cristo, su partida, su subida al cielo. La Biblia es sumamente clara, transparente, diáfana, no se disculpa con nadie ni tampoco pide permiso para aseverar contundentemente que Cristo ha subido al cielo, que Cristo fue llevado al cielo, que es necesario que el cielo lo retenga hasta la restauración de todas las cosas y entonces vendrá
¿Qué parte de la Biblia es tan diáfana, tan transparente como para enseñar que la iglesia es la que va a ser llevada al cielo? Ninguna parte de la Biblia muestra eso, y eso estaría en contra del acontecimiento fundante que está centrado en el Evangelio del Reino, y el Evangelio del Reino solamente se puede dar con la venida de Cristo de una manera definitiva, de una manera contundente, porque eso era el que traía el reino con su mensaje, con sus acciones, con sus palabras. Jesús traía el reino y lo mostraba. En cada lugar donde él llegaba el reino. Por esa razón se apuesta, la Biblia presenta con claridad, es el tema de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí está la data, allí están los textos bíblicos que deben revisarse, que debe prestársele atención, y se debe comparar cualquier doctrina que en este tiempo se esté enseñando, se debe comparar con los hechos bíblicos. Hechos como acontecimientos fundantes. ¿Cuál es el acontecimiento fundante de la iglesia? La muerte y resurrección de Cristo. Y en el tiempo que transcurre entre la resurrección de Cristo y su venida, se inaugura el tiempo, el periodo de la iglesia, y el periodo de la iglesia está influenciado por la partida y retorno de Cristo. Por lo tanto, ella tiene que dar testimonio exacta y precisamente de eso para poderse convertir realmente en una, en este caso, testiga de Cristo, la iglesia como tal, testiga del resucitado, testiga del que murió pero que resucitó, que se fue, gloria a Dios, y prometió venir, prometió regresar. Nosotros debemos ser conscientes de esto. Conviene no olvidarlo a la hora de tener una exégesis correcta de lo que muestran los textos bíblicos con toda claridad. Apartarse de eso es apartarse a especulaciones que no deben tener lugar. Jesús ha sido arrebatado de entre nosotros al cielo, pero los textos bíblicos dejan testimonio de que volverá, de que vendrá. Y eso, amados hermanos, es una verdad claramente establecida en la data bíblica, y de eso nosotros debemos ser cada día más conscientes. Así vendrá. Observe, amados hermanos, la utilería apocalíptica que hay. Observe usted allí el marco apocalíptico en el que está enmarcada la ida de nuestro Señor y también su venida. Nosotros, si perdemos de vista esto, nos va a faltar a nosotros capacidad de captar lo que los textos bíblicos nos quieren presentar a nosotros. Observe que hay una nube, observe que hay ángeles, observe esos elementos, porque en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, con la parusía, con la venida del Señor, se van a presentar exactamente los mismos elementos, el tema de la nube o las nubes y el tema de los ángeles con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Venida que, por cierto, algunos no la cuentan como venida, sino que simplemente le llaman arrebatamiento. Pero el pasaje habla de venida, el pasaje habla precisamente de venida. El pasaje está hablando precisamente de eso, de venida. Y el arrebatamiento no es otra cosa que un encuentro con el Señor en el aire, y nosotros en otras ocasiones hemos explicado por qué se tiene que dar esto en el aire. Pero no puede pensar usted que el aire del que está hablando el texto bíblico aquí, hay que aclararlo, no es otro que el aire atmosférico de este planeta, de nuestro planeta, del planeta Tierra. De tal manera que la iglesia no va a salir de la tierra. Eso no lo está mostrando el texto bíblico. El texto bíblico con toda claridad muestra que Jesús viene del cielo, de ese cielo donde se encuentra Dios. Jesús atravesó los cielos, atravesó este cielo, el cielo espacial, y se encuentra en este cielo teológico o cielo de la presencia de Dios. Desde ese cielo tiene que venir el Señor, porque allá no puede llegar la iglesia. Eso nosotros lo hemos aclarado en otros temas, pero como estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles,
debemos detenernos en esos detalles y destacarlos porque el texto así nos los presenta a nosotros. Entonces, el texto no está presentando una salida de la iglesia hacia el cielo donde se encuentra Dios. Ningún texto de la Biblia nos presenta a nosotros eso. Absolutamente ningún texto de la Biblia. Entonces, mal podríamos nosotros estar inventando o suponiendo cosas. Lo que sí está claro allí es el tema de la venida del Señor. Y usted puede ver la utilería, el marco apocalíptico que se presenta allí, el tema de los ángeles, el tema de las nubes, y es la misma utilería que usted va a encontrar en el tema de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el 18. Usted se va a encontrar allí con la misma utilería de carácter apocalíptico. Lo apocalíptico tenía que ver, lo apocalíptico no tenía que ver con tragedia, sino con una consumación. Lo apocalíptico tenía que ver con un mundo completamente nuevo y, por supuesto, en lo apocalíptico se daba una confrontación entre el bien y el mal, entre los poderes de las tinieblas y el poder de Dios. Se da una confrontación entre ángeles de Dios y ángeles rebelados contra Dios. En lo apocalíptico estaba incluido el tema de la muerte y la resurrección. Son temas que usted se va a encontrar en Primera de Tesalonicenses. Están sumamente claros, están sumamente bien trazados allí. En lo apocalíptico el cosmos tenía que estremecerse, y usted lo va a encontrar también en la utilería apocalíptica que nosotros tenemos en el caso del capítulo 24 y 25 de Mateo. Usted puede leer eso, lo puede leer, lo puede investigar. Usted va a ver un sol allí que se va a oscurecer, una luna que no va a dar su resplandor. Usted va a ver que las potencias de los cielos serán conmovidas, las estrellas serán sacudidas. Usted va a ver toda una serie de elementos allí apocalípticos. Usted va a ver en el capítulo 24 cómo va a haber el tema de terremotos, de hambres, de guerra, de rumores de guerra. Y usted va a ir viendo todos esos elementos que forman parte de lo que es teología apocalíptica en tiempos de la iglesia primitiva, en tiempos de Jesús. Y nosotros debemos contar con esos elementos a la hora de nosotros poder comprender realmente estos temas que nos presenta a nosotros la Biblia. Entonces, amados y amadas, nosotros estamos intentando destacar esta importancia que dicen los ángeles: así vendrá. No dice así se irán ustedes, sino así vendrá como le han visto irse, así vendrá. Entonces, la parusía, la venida del Señor, esta bajada del Señor del cielo, la exaltación de Cristo y su parusía están sobre la base del testimonio que deben dar los apóstoles en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la iglesia. Y amados hermanos, eso no ha cambiado, esa verdad no ha cambiado, ni podrá cambiar hasta la parusía, hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, a nosotros nos quedan muchos elementos pendientes allí por ver desde el punto de vista de lo que estamos compartiendo. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros tenemos también otros temas disculpen ustedes, que son de nuestro interés, sobre los cuales nos gustaría hacer algunos comentarios, porque nos parece muy importante. El día de ayer nosotros estábamos haciendo una denuncia desde el punto de vista de nuestro universo bíblico, Ayer les hablaba acerca de una investigación que he estado haciendo sobre las versiones de la Biblia. Ustedes saben que esto ha estado muy digamos, en la arena del debate, el tema de las versiones de la Biblia que nosotros estamos usando. Pues bien, ayer yo hablé de 3 versiones de la Biblia: la versión K2, la versión israelita nazarena o de Nazaret, de los nazarenos, y el código real. Bien, yo tengo algunos comentarios
los cuales quiero compartir con ustedes respecto a esto. ¿Por qué razón? Porque se están prestando a muchos malos entendidos de este asunto y este tipo de versiones de la Biblia, las cuales quiero denunciar, las tres que he mencionado, y voy a dar las razones del por qué. Las tres que he mencionado. ¿Por qué razón? Porque nos están presentando o nos están pretendiendo presentar una versión de la Biblia supuestamente hebrea de tapa a tapa, cuando eso, amados hermanos, no se corresponde con la verdad histórica. Y no podemos recomendar ese tipo de traducciones de la Biblia. Por ejemplo, los que quieran pueden investigar y pueden averiguar esto. Bueno, el traductor de esta Biblia, fíjense ustedes, en estos momentos, quienes trabajan en las elaboraciones de las versiones de la Biblia que nosotros tenemos disponibles, y nosotros aquí hemos recomendado algunas versiones de la Biblia, son un grupo de expertos. Se da alrededor de estas traducciones de la Biblia, hay un estudio multidisciplinario, ese es el nombre que reciben en este momento, los que se agrupan etnólogos, teólogos, biblistas, filólogos, antropólogos, se agrupan historiadores alrededor, expertos en los textos, expertos en materia, expertos en historia, expertos en etnografía, y así sucesivamente. Se agrupan ellos para poder trabajar en esto. Bueno, esta versión de la Biblia, hasta donde tengo informado, tiene solamente a un traductor detrás de ella, y con claridad se muestra que no es ningún experto, a pesar de lo que el ministerio Pluma Divina pregona. Fíjense ustedes que nosotros debemos ir viendo algunos asuntos de aquí. Vivimos en un mundo donde gente, a veces con un pseudo conocimiento, es decir, un conocimiento con el objetivo de embaucar, de enredar, presentan una supuesta erudición en el mundo hebreo, y lo que realmente están haciendo es engañar, y nosotros vamos a ver el por qué. Lo triste y lo delicado es que por lo general el pueblo de Dios, la iglesia, muchas veces se encuentra desarmada para refutar estos pseudo eruditos acerca de la supuesta lengua hebrea y de esta supuesta Biblia que nos ofrecen. Bueno, fíjense ustedes que muchas veces a uno lo pueden acusar de antisemita o de estar en contra del pueblo de Israel, pues. Pero esa no es la realidad. Esa no es la realidad, pero, amados hermanos, se está filtrando en este tiempo un judaísmo rancio, un judaísmo que preocupa, y entonces están arrastrando a los incautos por no conocer lo que es la historia de cómo nos han llegado a nosotros los textos bíblicos. Bueno, no podemos dar una lista completa porque sería muy larga acerca de los errores fundamentales que se encuentran aquí en esta Biblia, en el primer caso de la Biblia CAT 2, pero se aprovechan de las diferencias que puede tener Reina Valera y algunas otras diferencias, porque realmente las tiene. El texto de Reina Valera traduce del texto Receptus, y es un texto, son unos textos más o menos del siglo XII aproximadamente. Entonces, cuando se comparan con los manuscritos del siglo III, obviamente se encuentran diferencias, y las diferencias son amplias. Se habla hasta de 5.000 diferencias, de tal manera que se aprovechan de esas diferencias para desde allí cavar hondo en la ingenuidad de muchos creyentes. Sin embargo, debemos decir que Reina Valera sí es una traducción. Yo me he mostrado crítico de esta versión de la Biblia, pero yo la uso y la acepto como una traducción. Sin embargo, estas versiones
de la Biblia, la Kadosh, en este caso, no parece realmente una traducción, sino un comentario de este personaje que ahora también voy a dar el nombre de él. Entonces, esta traducción Kadosh israelita de corte mesiánico ella dice que traduce de manuscritos hebreos originales y también cuenta con los hallazgos de Qumran del Mar Muerto. Dice que respeta la Septuaginta, que sería la versión más antigua de la Taná o del Antiguo Testamento. Y entonces dicen ellos que en este caso todas las demás versiones de la Biblia no sirven, que contienen muchos errores. También dicen ellos que el nombre Jesús, y ustedes van a ir entendiendo lo que yo estoy planteando, porque lo hemos notado, esa influencia se encuentra presente aquí en nuestro territorio. Dicen que el nombre Jesús es un nombre falso, es un nombre que es más un mito que otra cosa, que el nombre Jesús fue el nombre pagano que usó Roma. De hecho, lo que desconocen ellos es que este nombre está presente en los textos griegos. Ciertamente allí se habla de Jesús, que sería el término griego, pero está presente ese nombre y nuestro nombre está simplemente en castellano. También nos dicen que Cristo, el término Cristo, tampoco se debería usar, que induce al error y lo relacionan entonces con el horóscopo. Yo estuve investigando esto y lo vamos a ir viendo por puntos. También hablan acerca de la palabra santo, del griego agios, ¿verdad? Y entonces empiezan a ir cambiando lo que sería nuestra aplicación, nuestra traducción al castellano, para obligarnos a nosotros a hablar en un idioma que no todos están en capacidad de hablar. Yo quiero advertir esto. Yo estudié el hebreo, pero no para hablar hebreo, sino para estudiar la Biblia, que es otra cosa. Y es algo muy distinto para uno poder refutar el error. Ellos dicen que, por ejemplo, la expresión hijo de hombre puede expresar o puede significar cualquier persona. Por ejemplo, Ben Ha-Adam, que sería hijo de Adán, una expresión muy utilizada para referirse a Cristo. Sin embargo, esa versión de la Biblia demuestra el error tan grande y el desconocimiento que tienen ellos mismos dentro de la lengua hebrea de los textos del Antiguo Testamento o de la Taná, porque la expresión Ben Ha-Adam, que sería hijo de Adán, no es lo que aparece en Daniel capítulo 7 versículo 13, porque en Daniel capítulo 7 versículo 13, el texto hebreo, el texto masorético, la Sudgartencia, que la leen los judíos y que han respetado eso, lo que el texto dice es Bar Enos, que sería el texto o sería la traducción en este caso que nosotros encontramos allí. Eso se encuentra en el texto hebreo y estoy leyendo aquí desde el texto hebreo. Bar Enos, estoy leyendo aquí desde la Sudgartencia, pero cuando uno lee la versión Kadosh, lo que se lee es Ha-Adán. Ha-Adán, que Adán sería, hay algo interesante, y ustedes me van a perdonar si entro en tecnicismos y en temas de teología y de la cultura hebrea, pero es que es necesario porque necesitamos abrir los ojos. La expresión Ha-Adam, que sería, o Ben Ha-Adán, que sería el término hebreo para decir hijo de hombre, es una expresión ciertamente neutral, perdonen ustedes, para hablar del hijo de cualquier persona, del hijo de cualquier hombre, pero no la expresión
que aparece contenida en Daniel 7:13 cuando habla de Bar Enos, que sería hijo de hombre, también la traducción, pero está cargada de un significado teológico, y allí por lo tanto el Mesías no es el hijo de cualquiera, sino un ser celestial. Y esto no se quiere entender, pero esto se usa, ellos traducen Ben Ha-Adam para decir que el Mesías no es divino, para ir negando su divinidad. Y nosotros vamos a ir probando esas cosas, y solamente se pueden probar. Fíjense, amados hermanos, que el error se refuta, se puede empezar a refutar tomando lo que ellos mismos toman como base bíblica. Yo muchas veces he preguntado qué versión de la Biblia están leyendo, porque cuando uno tiene la fuente desde la cual se está afirmando algo, uno puede ir y revisar la fuente. Y cuando uno revisa la fuente, descubre cositas como estas que no se encuentran realmente en línea por ninguna parte. Ellos dicen que el idioma celestial es el hebreo, y entonces en una franca confusión empiezan a promover no a Jesús, no a Yeshua, no empiezan a promover a Yeshua, sino que empiezan a promover a los traductores de esta Biblia, que son los que están defendiendo este tipo de posturas que son antibíblicas, que no son bíblicas por ningún lado, que están fuera de la Biblia, y son cosas, amados hermanos, que francamente son muy delicadas. Porque entonces tú vas a empezar a promover el hebreo y el idioma hebreo. Bueno, ¿por qué? Cuando ustedes buscan en la edición de esas Biblias, cuando ustedes buscan en lo que es el tema de la introducción de esas Biblias, entonces usted va viendo cómo el traductor tiene toda una intención, una intencionalidad, niega la divinidad del Señor Jesucristo. Ya ustedes estaban viendo cuando la expresión hijo del hombre se toma en el manuscrito hebreo como Bar Enos, ellos lo toman como Ben Ha-Adam, que sería el hijo de cualquier hombre, Ben Ha-Adam, pero no Bar Enos. Bar Enos está hablando de un significado teológico y es un ser celestial. Y usted lo busca en el texto masorético y le presenta esa diferencia. Lo busca en la Sudgartensia y le presenta esta diferencia. Pero si usted lo busca en la versión K2, no le va a presentar la diferencia, sino que el texto está corrompido, el texto está contaminado, el texto está tergiversado. Y sabe usted, amados hermanos, el texto está atacando directamente la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este tipo de errores hay que salirles al paso. Bueno, si no se les sale al paso, entonces, amados hermanos, una pseudo erudición, una supuesta erudición viene a tomar el lugar de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que despertar y tenemos que levantar una bandera de lucha, de defensa de lo que está contenido realmente en los textos bíblicos. Ellos dicen que debe ser en hebreo. Mire, no hay ninguna virtud en que usted diga Yeshua, no hay ninguna virtud. No va a recibir usted más poder o va a perder poder si usted dice o deja de decir Yeshua. Nosotros tenemos que comprender estas cosas. Lo mismo que aparece supuestamente el nombre de Yahweh en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la expresión Yahweh, no, aunque traduzca desde el hebreo, el texto bíblico no acredita ese nombre en el Nuevo Testamento. Óigase bien, yo no estoy en contra del nombre hebreo de Dios, no es eso, sino que los manuscritos del Nuevo Testamento no dejan constancia de ese nombre. En su lugar a Dios se le llama Señor, Adón, Adonai o Kyrios, o se le llama Elohim, que sería la traducción para Dios en el caso hebreo. En el caso hebreo, si es que ese es el caso, porque hay una cláusula en el Antiguo Testamento y está en los profetas, donde el profeta es muy claro y el texto dice: calla porque no podemos mencionar el nombre de Yahweh. Nosotros, si a alguien le interesa el tema, yo podría darle el texto el día de mañana, porque en este momento no recuerdo dónde se encuentra el texto, pero allí está. Entonces, a veces se piensa que por estar mencionando
ciertos nombres en hebreo, entonces ya por eso se es más original. Y se confunde, por cierto, con desconocimiento el hebreo con el arameo, que son dos cosas parecidas, pero no iguales. Entonces hay que tener mucho, pero que mucho cuidado. Si el hebreo es la lengua celestial, ¿por qué Jesús habló arameo? Y hay constancia de esto. Por ejemplo, Jesús dijo Talita Kumi, eso es arameo. Efata, eso es arameo. Abba, eso es arameo. Lo que María le dijo, Raboni, eso es arameo. El sobrenombre que Jesús puso a muchos de los que andaban con él, Bar-Jonás, esto es hijo de Jonás, o Bonajer, hijos del trueno. Fíjense ustedes, amados hermanos, que el arameo era la lengua hablada comúnmente en aquella época, y lo hablaban tanto los impíos como los piadosos. Entonces no hay nada de celestial ni de doctrinal en ese tipo de lenguas, ni en el hebreo tampoco. Anas y Caifás hablaban hebreo. Y lo más importante es que cuando usted ve el impulso misionero de la iglesia primitiva, usted no ve a los apóstoles en esos cuentos ni en esas cosas. Ellos iban al punto, y ellos cuando entraban en una nación pagana, pues obviamente se alineaban con la lengua de aquella nación para poder explicar y para poder llevar el mensaje. Eso lo vamos a ver nosotros en Hechos capítulo 2, cuando usted va a ver que el Espíritu habilita a los apóstoles y a los que estaban allí en aquella asamblea maravillosa que se inauguró la venida del Espíritu en tiempo de Pentecostés, y ellos están hablando en las lenguas de los que han venido de otras naciones, de tal manera que nosotros no encontramos un impulso doctrinal en la Biblia que exalte una lengua por encima de otra. Bueno, pero esto es lo que exaltan los editores y traductores de estas tres versiones de la Biblia. De la Biblia K2, la versión israelita de los nazarenos y del Código Real, que tiene que metérsele la lupa realmente a esto. No hay cosa tal como un idioma justo o un idioma malo. No hay tal cosa como que Jesús nos haya enseñado que dependa la salvación de que nosotros mencionemos su nombre en hebreo, en arameo, en griego o en español. Lo importante, amados hermanos, es que se entienda que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y que ese nombre se identifique con esa persona auténtica que murió, resucitó, que fue exaltado y que ha prometido venir, y que la iglesia le espere. Esto es realmente lo que nosotros debemos tener presente. También tienen un tema, y estoy con estas traducciones de la Biblia para que ustedes vean que es un manual, para que ustedes vean que es todo intencional. También tienen un tema con la palabra griega stauron, que es la palabra que significa estaca o árbol. Entonces ellos dicen que no es una cruz, sino estaca o árbol. Error. Muestran un claro desconocimiento. Muestra un claro desconocimiento el editor y traductor, porque no entiende ni el griego ni tampoco el hebreo de tal punto de vista, porque stauro significa crucificar, y está en línea con el momento histórico en el que vive Jesús, y nosotros debemos ir viendo todo esto. Bueno, realmente no me queda mucho tiempo, pero porque tengo que darle paso a la mensajería de texto, pero el día de mañana yo voy a continuar con esto, e incluso esta versión de la Biblia agrega porciones, oiga bien, agrega porciones, e incluso se dice que agrega un libro mormón a esta versión de la Biblia, para que usted vea pues cómo están las cosas. Un libro de Joseph Smith, un libro mormón pues. Entonces es necesario que nosotros podamos estar alerta, que nosotros podamos tener cuidado. Bueno, el día de mañana yo voy a continuar haciendo esta denuncia, estos comentarios con respecto a este asunto, pero vamos a dar paso a la mensajería de texto. Gloria al nombre del Señor. Por aquí dice: buen día, si la iglesia no va al cielo, entonces ¿a dónde va? Cuando el Señor dijo en Juan
voy pues a preparar lugar. ¿Dónde es ese lugar? Si nos encontraremos con Él en el aire. ¿Dónde vamos? Mire, encontrarse con el Señor en el aire no significa que usted se vaya al cielo, porque el texto no dice eso. Y a quien me escribe, gloria a Dios, yo le invito a revisar en el capítulo 14 de allí de Juan, capítulo que usted está citando, qué parte de ese capítulo 14 donde el Señor dice, donde habla allí, dice que ese lugar que el Señor va a preparar para nosotros es el cielo. Esos son especulaciones de la iglesia, pero vamos a continuar. Por aquí dice, pastor, buenos días, el Señor le bendiga, Dios le bendiga, en sintonía y muy atenta al estudio del libro de los Hechos. La hermana Marien, amén, gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Marien, gloria al nombre del Señor. Por aquí tengo otro mensaje, dice, bendiciones, pastor Henry, le saludamos de Mariche, le extrañamos por Mariche, le amamos, pastor, amén, muchas gracias. Bueno, amados hermanos, en cualquier momento estaremos por allá compartiendo con ustedes. Pónganse de acuerdo con el pastor y allá estaremos nosotros. Saludos para todos mis hermanos y hermanas allí en la comunidad de Mariche, que se encuentra siempre muy atenta a la programación de Radio Bendición. Por aquí dice una pregunta, hay quienes enseñan, debe ser enseñan, que para creer en Jesús hay que llamarlos en hebreo. Denos un consejo de eso. Muy bien, acabamos de hacer referencia a eso como una falsedad. Por aquí dice, varón es arameo y Bar Jesús, hijo del diablo. Búsquelo en el libro de los Hechos. No es hebreo. Hombre mortal es, hombre mortal es arameo. Si quieres, hacemos una asamblea donde participen. Me encantaría, hermano. ¿Sabe qué? Me encantaría, porque yo a usted lo estimo y lo aprecio, pero está afirmando cosas que desconoce. Mire, aquí por ejemplo, le voy a dar una prueba. Aquí dice, varón es arameo y Bar Jesús, hijo del diablo. ¿Quién le ha dicho a usted que Bar Jesús significa hijo del diablo? ¿En qué se apoya usted para, fíjense ustedes lo que son las cosas, ¿no? Que Bar Jesús significa hijo del diablo. Deme etimología, sí, usted me va a dar el libro de los Hechos, ¿verdad? Pero eso es lo que le está diciendo Pablo a este hombre, porque se está oponiendo al mensaje que Pablo le está dando a él. No es que le está diciendo tu nombre significa hijo del diablo. Bar Jesús lo que significa es lo que está allí, hijo de Jesús. Ahora usted le está dando otro significado. La expresión bar es el artículo ja. Es la expresión bar significa hijo de Jesús. Eso es lo único que significa eso allí. Eso no significa hijo del diablo, como usted está tergiversando aquí el pasaje. Lo que Pablo le está diciendo es hijo del diablo, así como el Señor le dijo a Pedro, así como el Señor, se lo voy a poner en estos términos, pues. Se lo voy a poner en arameo para que usted lo disfrute. Así como el Señor le dijo a Cefas, Satán, así mismo, no está diciendo en este caso que Cefas sea un hijo de Satán. No, lo que se está presentando es que en ese momento Cefas o Pedro, no importa el nombre como usted lo llame, en ese momento está adversando el plan de Dios. Bueno, el mismo caso que nosotros tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y yo le tomo la palabra. Yo sí quiero esta asamblea, esta reunión, donde participemos y usted pruebe ante la asamblea, ante el foro, que la Biblia enseña o que Jesús enseñó que había que hablar arameo o que había que hablar hebreo. Esos idiomas se estudian, pero se estudian para aclararle el significado de la palabra de Dios a las personas. No para venir a estar enseñando una línea, como ya estamos descubriendo, que la versión CAT 2, que la versión israelita nazarena y que la versión Código Real, lo que presentan es un judaísmo rancio, recalcitrante, y lo que hacen es negar la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese debate se tiene que dar
con Biblia abierta en mano. Y yo quiero ver esa versión de la Biblia que ustedes usan. Y quiero que lo comparemos por los textos hebreos, porque nos vamos a llevar un diccionario, nos vamos a llevar también los manuscritos, o nos vamos a llevar en este caso los comentarios hebreos, para que entonces leamos desde el texto y usted lea, usted mismo con sus propios ojos, usted lea donde la Biblia diga Ben Ha-Adán, que significa hijo de hombre, es decir, el hijo de cualquier persona, y usted lea cuando la Biblia dice Bar Enos, y usted va a ver que es un ser celestial. Y esos son los textos que se aplican a Cristo Jesús. Bueno, ustedes le han negado eso, le han quitado eso en las traducciones de la Biblia. A ustedes los han embaucado, los han engañado, y es necesario que esta reunión se dé. Bueno, el tiempo para mí se ha agotado, me disculpan, no puedo seguir leyendo mensajes de texto, será el día de mañana. De mi parte será agradecerles por la alta participación. Supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, directora general Mercedes Fuentes y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20. Se despide de ustedes hasta el día de mañana. Bendiciones.